doctores, me da gusto saludarlos, ustedes ya me conocen y para los que no, pues mi nombre es José Carlos Maesa Villalobos y en este video de sesión académica vamos a revisar un tema importante para la práctica diaria de los profesionales de la salud, ya sean químicos, personal de enfermería y obviamente para los médicos. El tema es terapia transfusional y pues bueno, espero que la presentación y el tema sean bien comprendidos. Vamos a comenzar. Bueno, de manera de introducción vamos a revisar primero lo que es la definición de terapia transfusional. ¿Qué es la terapia transfusional? Bueno, pues es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de sangre y sus derivados de un ser humano a otro ser humano. Así que es importante que igual recordemos qué es la sangre, sus hemoderivados, cuáles son sus componentes, cuáles son las funciones de la sangre y pues de sus componentes, de cuáles disponemos nosotros para utilizarlos en la terapéutica transfusional. De igual manera vamos a ir revisando lo que es la clasificación sanguínea dependiendo de los diferentes estudios que tenemos para poder clasificar la sangre, ya sea en tipo A, tipo B, tipo O, en RH positivo o en RH negativo. También vamos a revisar las indicaciones, cuándo está indicado administrar, por ejemplo, un concentrado eritrocitario o plaquetas o plasma fresco congelado. Vamos a ir revisando cada una de sus indicaciones y por último vamos a revisar los efectos adversos que se puedan presentar durante el proceso de la transfusión sanguínea y después de la transfusión sanguínea. Pues vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. Primero vamos a comenzar hablando de la sangre. Debemos conocer cuáles son sus componentes, sus funciones y podemos comenzar diciendo que es un tejido conectivo líquido o un tejido conectivo especializado. Está compuesto de matriz extracelular, que en este caso es el plasma, y por células, eritrocitos, plaquetas, leucocitos. Vamos a ir revisando también cuáles son las funciones de cada una de estas más adelante. La sangre representa el 7% del peso corporal total. La cantidad que nosotros tenemos de sangre se puede calcular por una fórmula muy sencilla, que es calculando el peso corporal que se multiplica por 70 y esto nos va a dar un valor aproximado de la cantidad de sangre que nosotros tenemos en mililitros. A esto se le conoce como volemia. Bueno, la sangre tiene diferentes funciones, como pues ya sabemos el transporte de gases a través de los eritrocitos que fijan el oxígeno y dióxido de carbono. Otra de las funciones es mantener la temperatura corporal y pues también dentro de sus funciones está la defensa inmunitaria, ya que transporta a los leucocitos que participan en las diferentes respuestas inmunitarias, ya sea celular o humoral. Ahora vamos a hablar de los componentes de la sangre. La sangre, como se los puse en este esquema, está compuesta en un 55% por el plasma, que contiene carbohidratos como la glucosa, lípidos como el colesterol, proteínas como las globulinas y factores de coagulación y enzimas. La otra gran cantidad de la sangre está compuesta por el hematocrito, es decir, el porcentaje de glóbulos rojos de la sangre. Estas células ya las conocemos, son células en forma de disco bicóncavo que miden aproximadamente de 8 micrómetros de diámetro por 2 micras de espesor. Aproximadamente hay de 4.5 a 6.5 millones en nuestro organismo. Dentro de su estructura hay proteínas importantes
por ejemplo la espectrina, que le va a dar estabilidad a su membrana, y otra de sus proteínas muy importantes es pues la hemoglobina, que ya conocemos sus funciones, que es el transportar gases a través de la sangre y llevarla a los diferentes tejidos donde ésta sea necesitada. El otro 1%, la mínima cantidad de la sangre, está compuesta por leucocitos y las plaquetas. Los leucocitos se pueden dividir en granulocitos y en agranulocitos. Dentro de los agranulocitos tenemos a los monocitos y a los linfocitos, que estos pues van a participar en las respuestas inmunitarias humorales, secretando inmunoglobulinas. Los granulocitos tenemos a los eosinófilos, a los neutrófilos y a los basófilos. Sabemos que los neutrófilos son la célula característica de la inflamación aguda y van a participar principalmente en defensa contra infecciones bacterianas. Los basófilos y eosinófilos van a participar en procesos alérgicos, y los eosinófilos van a participar también en procesos de respuesta inmunitaria en contra de parásitos. Y por último, en un pequeño porcentaje tenemos a las plaquetas. Bueno, se me olvidó decirles hace un momento que la cantidad aproximadamente de los leucocitos dentro de los valores de referencia se considera que son de 5.000 a 10.000 por microlitro de sangre, y las plaquetas, que aproximadamente son de 150.000 a 450.000 por microlitro de sangre, pues tienen funciones tanto hemostáticas como no hemostáticas. Dentro de las no hemostáticas tenemos la función de inmunomodulación y participan en procesos inflamatorios y cancerígenos. Ahora vamos a hablar de la tipificación sanguínea. Para realizar la transfusión sanguínea es importante que nosotros conozcamos el tipo de sangre de cada persona. Pueden haber tipos A, tipos B, tipos O, y de estos pueden haber positivos y negativos. Bueno, la tipificación sanguínea se puede clasificar por dos sistemas: el sistema ABO y el sistema RH. Entendiendo estos sistemas, podemos clasificar a la sangre por el sistema ABO, en donde entendemos que la sangre tipo A va a tener antígenos tipo A en su superficie eritrocitaria, y en su plasma van a tener anticuerpos anti-B. Las células sanguíneas tipo B, o el tipo de sangre B, va a tener antígeno B en su superficie eritrocitaria, y en su suero va a contener anticuerpos anti-A. Ahora, el tipo de sangre AB va a tener los dos tipos de antígeno en su superficie eritrocitaria, es decir, va a tener antígenos A y antígenos B en la superficie de sus eritrocitos. Y en el plasma, pues no va a tener ninguno de los anticuerpos, no va a tener el anti-A ni el anti-B. Y por otra parte, el tipo de sangre tal vez más común es el tipo O. El tipo O pues no va a tener ningún tipo de antígeno en su superficie eritrocitaria, pero va a tener en su plasma anticuerpos anti-A y anti-B. Ahora, el sistema RH es más sencillo, pues solo los tipo RH positivos pues van a presentar antígenos de superficie. Los antígenos tipos Rhesus se conoce, por eso es RH, pues los van a tener en su superficie, y en su plasma no van a tener anticuerpos anti-RH, a diferencia de los RH negativos, que poseen anticuerpos anti-RH en el plasma. Esto es de mucha importancia en la eritroblastosis fetal, en el que la madre es un tipo de sangre RH negativo y el bebé es un tipo de sangre RH positivo. Y entonces, pues esta diferencia de
de tipo de sangre, al momento que el feto presenta antígenos de superficie y la madre tiene anticuerpos anti-D, pues se produce la destrucción de las células sanguíneas del feto. Ahora, pues entendiendo el sistema ABO y RH, para la tipificación sanguínea podemos entender qué tipo de sangre puede donar de una persona a otra persona y pues cuáles no. En esta tabla que les puse se puede observar, vamos a empezar de abajo hacia arriba, les puse los diferentes tipos de sangre, a quienes se puede donar este tipo de sangre y a quienes no puede donar este tipo de sangre. Tenemos que el tipo de sangre O negativo pues es el donante universal, ya que no presenta ningún tipo de antígeno de superficie, ni tipo A, ni tipo B, ni RH. Entonces pues puede donar a cualquier grupo sanguíneo, pero puede recibir sangre únicamente del tipo O negativo. Ahora, el tipo O positivo puede donar sangre al tipo A positivo, B positivo, AB positivo y pues de preferencia a otro O positivo. ¿Y de quién puede recibir sangre? Primero, se prefiere que de un O positivo, pero también podría recibir sangre de un O negativo. Ahora, los tipos B negativo pueden donar sangre al tipo B positivo, al tipo B negativo, al AB positivo y al AB negativo. Puede recibir sangre, siempre va a ser preferentemente recibir sangre del mismo tipo de sangre. Entonces, pues un B negativo puede recibir sangre de un B negativo o de un O negativo. El tipo de sangre B positivo pues puede donar a un B positivo o un AB positivo y puede recibir sangre preferentemente primero de un B positivo o de un B negativo, de un tipo O positivo o de un tipo O negativo. Ahora, el tipo de sangre A negativo pues puede donar al tipo de sangre A, ya sea positivo o negativo, y a la B igual ya sea positivo o negativo, y puede recibir sangre preferentemente del tipo A negativo, y pues una segunda opción sería el tipo O positivo. Ahora, el tipo de sangre A positivo pues puede donar sangre al tipo A o AB positivo y puede recibir pues preferentemente del tipo A, primero positivo, una segunda opción sería una negativo y pues puede recibir también sangre del O, ya sea positivo o negativo. Y por último tenemos al AB positivo. El AB positivo puede donar solamente al AB positivo por el tipo de antígenos de superficie que tiene su membrana eritrocitaria, y pues este es el receptor universal, ya que no presenta ningún tipo de anticuerpo contra los antígenos de superficie eritrocitaria, ni siquiera contra el A, ni el B, ni el RH. Ahora vamos a hablar de pruebas importantes que se realizan en la sangre para verificar la compatibilidad que hay entre ellas. Ya vimos cómo se pueden clasificar, ahora vamos a ver cómo se pueden hacer estudios de laboratorio para ver la compatibilidad que hay entre ellas. A esto se le conoce comúnmente se le conoce como pruebas cruzadas, pero su nombre es la prueba de Coombs directa y la prueba de Coombs indirecta. Y estas sirven pues para detectar antígenos de superficie de los eritrocitos. Estas pruebas en el laboratorio se realizan la prueba de Coombs directa, la prueba de Coombs indirecta. La prueba de Coombs directa permite detectar anticuerpos en la membrana del eritrocito. Esto al agregarles el suero de Coombs o también conocido como la gamma globulinemia humana. Y la prueba de Coombs indirecta pues se utiliza para detectar anticuerpos en el suero o en el plasma contra los antígenos de superficie del
el eritrocito. Entonces en la prueba de Kunz indirecta se agrega el suero de Kunz, y en la prueba de Kunz indirecta se agregan células eritrocitarias. Entonces se dice que el resultado es positivo cuando en alguna de estas pruebas, después de agregar ya sea el suero de Kunz o las células eritrocitarias, se produce la aglutinación de la sangre, es decir, se genera un botón de sangre en el tubo que se realizó la prueba. Ahora les puse un esquema para platicar de los diferentes componentes que podemos disponer en algún momento de la sangre. Bueno, una unidad de sangre, como lo marca la norma oficial mexicana 253, pues debe tener al menos 450 mililitros, más o menos el 10%, es decir, una unidad de sangre puede contener de 405 mililitros a 495 mililitros. De ahí, de esa unidad, pues podemos obtener diferentes hemoderivados, podemos obtener plasma con todos sus componentes o un concentrado eritrocitario. A partir del plasma, pues con todos los componentes, podemos obtener el concentrado plaquetario, el plasma fresco congelado, un plasma de 24 horas, y a partir del plasma fresco congelado podemos obtener los hemoderivados, los crioprecipitados, la albúmina, las globulinas y los factores de coagulación. Vamos a revisar en esta presentación y en esta sesión académica cuándo está indicado administrar ya sea plasma total o un paquete globular o concentrado eritrocitario, o cuándo está indicado administrar los hemoderivados. Vamos a seguir revisando uno por uno. Bueno, estos componentes pues se obtienen a partir de procesos de centrifugación de la sangre total. Cuando se obtiene la sangre total en el banco de sangre, pues se lleva a centrífugas que son muy grandes, y después hay unas máquinas separadoras que ya que está centrifugada la unidad de sangre, pues van separando los diferentes componentes que nosotros podemos obtener a partir de la sangre total. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar con lo que es el proceso de la transfusión sanguínea y de sus hemoderivados. El proceso de la transfusión sanguínea comienza desde el proceso de la donación. En el proceso de la donación, pues es muy importante, primero, que el donante firme un consentimiento informado. Se debe realizar una investigación de toxicomanías del donante, prácticas sexuales, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual o si tiene algunas enfermedades infecciosas, si se ha realizado tatuajes. También se debe revisar si pues las venas del paciente son aptas para poder recibir la punción para obtener la sangre total, porque la aguja es de un calibre muy grande. Entonces pues un paciente con venas pequeñas pues no solo lo lastimaríamos, sino se podría obtener de una manera adecuada la unidad de sangre. Y pues se deben hacer diferentes pruebas para descartar factores que puedan ser de riesgo para el receptor de la sangre. Pues dentro de estas pruebas que le podemos realizar a la unidad de sangre, pues son para descartar enfermedades del donante y pues que sea una unidad segura. En este caso, de dar positivo a alguna de las pruebas que se le realiza a la unidad de sangre, pues deberá desecharse en una bolsa roja, como lo marca la norma oficial mexicana 087 de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y pues después del proceso de la donación viene el proceso de separación, que ya se los expliqué hace rato brevemente.
en donde se utilizan centrífugas grandes para poder separar los componentes de la sangre, ya que estos son pues separados, deben almacenarse pues dependiendo el hemodiderivado, va a ser su temperatura de almacenamiento. Pueden congelarse como el plasma, pueden mantenerse a una temperatura adecuada entre 18 y 20 grados para los crioprecipitados. Las plaquetas deben estar en movimiento para que no se agreguen entre ellas y se desperdicie la unidad plaquetaria. Y pues ya para el proceso de la transfusión sanguínea se debe administrar pues por vía parenteral. Para realizar una transfusión sanguínea pues debe haber una indicación médica bien requisitada y pues se deben tomar en cuenta todas las reacciones adversas que puede presentar el paciente después de administrar un tipo de sangre que pues puede suceder que no sea el de él, o incluso siendo su mismo tipo de sangre puede presentar reacciones adversas, y las vamos a ver más adelante. Ahora sí, ya que sabemos la definición de terapia transfusional, que conocemos la sangre, sus funciones, sus componentes, de cuáles podemos disponer, cómo se obtienen, pues ahora sí vamos a entrar a cuándo están indicados cada uno de estos componentes. El concentrado eritrocitario pues contiene únicamente glóbulos rojos, va a estar indicado en procesos de anemias crónicas. También va a estar indicado cuando la hemoglobina esté por valores debajo de los 10 gramos por decilitro de sangre. En pacientes que vayan a ser intervenidos quirúrgicamente o en pacientes que tengan enfermedades coronarias o pulmonares graves. También el concentrado eritrocitario está indicado en pacientes que hayan sufrido un evento vascular cerebral y tengan hemoglobina pues por debajo de los 10 gramos sobre decilitro. Ahora pues en menores de los 4 meses va a estar indicado administrar el concentrado eritrocitario cuando su hematocrito sea menor al 30%. Ya sabemos que el hematocrito es el porcentaje de células rojas en la sangre, y cuando este sea menor al 30% y el recuento de reticulocitos esté disminuido, pues está indicado administrar un concentrado eritrocitario o los que sean necesarios para pues la mejoría del paciente. Cuando los pacientes pediátricos tienen un hematocrito por debajo de los 30, pues igual la indicación del concentrado eritrocitario se va a ver basada en procesos que estén comprometiendo la salud del paciente pediátrico. Por ejemplo, que el hematocrito esté por debajo de los 30 y que tenga taquicardia o una baja saturación de oxígeno reflejada pues en una gasometría arterial, o que presente taquipnea debido a la baja saturación, o también va a estar indicado cuando el paciente tenga presión mecánica asistida y pues su hematocrito esté por debajo de los 30. Cabe mencionar que una unidad de concentrado eritrocitario pues nos va a aumentar los niveles de hemoglobina de 1 a 1.5, y pues esto pues nos va a ayudar a hacer el cálculo cuántos concentrados eritrocitarios necesita nuestro paciente pues para poder normalizar sus niveles de hemoglobina. Y pues la velocidad de administración va a depender pues del estado clínico de nuestro paciente. Ahora tenemos diferentes métodos para obtener el concentrado eritrocitario. El concentrado eritrocitario lavado
pues va a estar indicado en reacciones transfusionales alérgicas en pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A y en transfusiones uterinas. Ahora, el concentrado eritrocitario radiado va a estar indicado en pacientes que son sometidos a trasplantes de células madre hematopoyéticas, transfusiones intrauterinas, también en pacientes con enfermedad de Hodgkin o en pacientes pediátricos, en neonatos, que pesen menos de 1200 gramos. Ahora vamos a hablar del concentrado plaquetario. Pues las plaquetas se pueden obtener a partir de la sangre total, como ya lo vimos, por centrifugación o por aféresis a través de máquinas separadoras. Las plaquetas se pueden administrar de manera de profilaxis o para la terapéutica, ¿no? Y pues para administrarlo de manera de profilaxis va a estar indicado en pacientes con recuentos eritrocitarios menores a los 10.000, ya sea provocado por las quimioterapias o en pacientes con recuentos plaquetarios menor a los 20.000 plaquetas por microlitro de sangre en pacientes que van a recibir apenas la quimioterapia. Esto pues en manera de prevención, ¿no? También va a estar indicado administrar un concentrado plaquetario cuando los niveles de las plaquetas o recuentos sean menor a los 50.000 por microlitro de sangre antes de ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, sobre todo en cirugías cardíacas y del sistema nervioso en donde el sangrado es abundante. Y de manera terapéutica se pueden administrar cuando el recuento plaquetario pues es menor a 40.000 por microlitro de sangre en procesos de leucemia, o cuando el recuento plaquetario es menor a 50.000 en insuficiencia de médula ósea o por hiperesplenismo, que es bastante común, o también por recuentos menores a los 100.000 antes de una cirugía, como ya se los mencionaba, pues del sistema nervioso o del corazón. Y en neonatos, cuando los niveles están por debajo de los 50.000 por plaquetas por microlitro de sangre, pues ahí ya está indicado administrar un concentrado plaquetario. El concentrado plaquetario tiene 50 mililitros y un concentrado plaquetario sube aproximadamente 10.000 plaquetas por concentrado plaquetario. Ahora vamos a hablar del plasma fresco congelado. Este plasma fresco congelado pues va a estar indicado en procesos como las púrpuras, la púrpura trombocitopénica idiopática, la púrpura fulminante de recién nacido pues por una deficiencia de proteínas, también en la púrpura trombocitopénica trombótica, o en el síndrome urémico hemolítico, que ya sabemos que es provocado por la bacteria Escherichia coli. También el plasma pues contiene factores de la coagulación, y cuando hay una deficiencia de los factores 2, 5, 10 y 11, pues va a estar indicado administrar plasma fresco congelado. También cuando hay deficiencias de vitamina K, también va a estar indicado administrar plasma fresco congelado en la coagulación intravascular diseminada, y pues en procesos obviamente de insuficiencia hepática grave, pues ya que no se están produciendo estos factores de coagulación y pues entre otras proteínas, ¿no? Ahora los crioprecipitados, estos se van a utilizar para la deficiencia de los factores de coagulación 1, el 8, el von Willebrand y el factor 13. También está indicado administrarse en pacientes cuando sus niveles de fibrinógeno están por debajo de los 100 miligramos
sobre decilitro y pues hay sangrado microvascular difuso. También va a estar indicado en coagulopatías de consumo y en pacientes urémicos con el síndrome urémico hemolítico que ya habíamos visto también, que tienen sangrados prolongados y que pues no están respondiendo a la desmopresina. Los crioprecipitados pues deben conservarse en unas temperaturas de 10 a 20 grados y estos te van a durar aproximadamente unos 12 meses. Se me olvidó mencionarles que el plasma fresco congelado, pues obviamente se debe almacenar congelado, pero para administrarse deben estar a una temperatura de entre 30 y 37 grados para poder administrarse, no se pueden administrar así a una menor temperatura. Ahora de los hemoderivados vamos a comenzar con las inmunoglobulinas. Estas son utilizadas para procesos de inmunoestimulación, inmunomodulación o inmunosupresión. La administración de inmunoglobulinas pues va a estar indicada en procesos de inmunodeficiencias primarias, gamas globulinemias ligadas al cromosoma X o ya también sea gamas globulinemias ligadas a de patrón autosómico recesivo, también en deficiencias de inmunoglobulina G. Y pues en estas patologías van a estar caracterizadas por infecciones frecuentes, como dentro de las más frecuentes están las neumonías, las diarreas, pielonefritis, meningoencefalitis, y pues ya menos común es que estas personas con inmunodeficiencias tengan meningitis o abscesos, osteomelitis y sepsis. Otro hemoderivado que podemos obtener a partir del plasma pues es la albúmina. La albúmina, pues por sus funciones ya conocidas, va a estar indicada en el choque asociado a niveles bajos de albúmina, en hepatopatías crónicas, debido a que pues, ya no hay una producción adecuada de albúmina. Ya sabemos que la albúmina es sintetizada en el hígado. También en el síndrome refractario a diuréticos con edema pulmonar e insuficiencia renal. En neonatos, la albúmina va a estar indicada cuando los pacientes tengan hiperbilirrubinemia, antes de un proceso de sanguíneo transfusión. La albúmina también va a estar indicada en la pancreatitis necrótica. Esto pues asociado a un choque distributivo. Y pues también otra de sus indicaciones no tan común es la peritonitis bacteriana. Otro de los hemoderivados son los factores de coagulación. Pues estos hemoderivados son obtenidos pues igual que la albúmina a partir del plasma y pues están indicados específicamente en las hemofilias tipo A y tipo B, que ya sabemos que hay deficiencia de estos factores de coagulación y pues estas enfermedades son ligadas al cromosoma X y son caracterizadas pues clínicamente por sangrados recurrentes, pero uno de sus signos más significativos es la hemartrosis, ¿no? Que los niños se van a presentar con hemartrosis en las articulaciones. Por último, ya para concluir el tema de esta sesión de la transfusión, de la terapia transfusional, pues vamos a hablar de las reacciones adversas que son muchas. Vamos a hablar de las más comunes que deben ser tomadas en cuenta siempre cuando se va a llevar a cabo la terapia transfusional.
Estas se pueden clasificar en inmunológicas y no inmunológicas. Dentro de las reacciones inmunológicas pues tenemos reacciones hemolíticas, alergias. Una de las más comunes es la reacción que se presenta como urticaria, y también pues se pueden presentar reacciones anafilácticas. Y las no inmunológicas pues hay reacciones como infecciones recurrentes, hipervolemia, que esto puede llevar a insuficiencia cardíaca y posterior a edema agudo pulmonar. Hemólisis es otro de las reacciones adversas de las más comunes, y pues también la hipervolemia que les mencionaba pues puede llevar a desequilibrios hidroelectrolíticos o a coagulopatías. Pues esto es todo de mi parte, doctores. Espero que haya sido comprendido el tema y sea de utilidad para su aprendizaje. Aquí les dejo la bibliografía que utilicé. Me basé más en las normas oficiales mexicanas de 253, en la de RPBI, en la que es la 087, también en las guías de práctica clínica para la transfusión de sangre y sus componentes, y pues el Harrison, que está dentro de la bibliografía básica para la clase de patología clínica. Y pues deseo que estén todos bien en casa. Hasta luego.